La laicidad del Evangelio de José María Castillo. Capítulo 16. La religión como dificultad para entender el reino. El problema que todo esto representa en la práctica es que la religión no tolera este cambio en nuestra manera de entender y de vivir a Dios. En esto estuvo la raíz del gran conflicto que Jesús vivió y que tuvo que soportar. Los hombres de la religión se dieron cuenta enseguida de que aquella manera de hablar del reino de Dios y de presentar a Dios les tiraba por tierra no solo lo que le daba sentido a sus vidas, sino que además les quitaba su autoridad, su poder y hasta su gran negocio, que era el templo, centro religioso y económico de la capital, Jerusalén, como está bien demostrado. Así las cosas, fue inevitable evitar el enfrentamiento, no con la gente, el oclos o pueblo sencillo, sino con los escribas y fariseos, con los letrados y senadores, ancianos y sobre todo con los sacerdotes, en especial con los sumos sacerdotes. En el fondo, el nudo de todo el Evangelio está en que Jesús desplazó el punto de encuentro con Dios. Lo sacó de la religión, del templo, y lo puso en la calle, en lo laico, es decir, en la vida, en el centro de lo humano. Interesa mucho explicar esto en cuanto es posible. Por supuesto, en los relatos evangélicos no se encuentra ningún discurso de Jesús donde él explique en qué consiste el nudo del Evangelio, tal como lo acabo de indicar de forma muy resumida. Jesús no se puso enseguida a pronunciar discursos. Inmediatamente, por lo que se dice y tal como se dice en los relatos de los sinópticos, empezó a actuar. ¿Con quién y en qué? Curando enfermos, expulsando demonios, o lo que es lo mismo, las fuerzas del mal, haciéndose amigo de gente indeseable, publicanos y pecadores, comiendo con sus nuevas amistades, gentes de mala vida, incluso cuando la religión mandaba ayunar, acogiendo inmigrantes y extranjeros en general. Jesús no explicó lo de Dios mediante enseñanzas sublimes y nuevas, sino poniendo en práctica la bondad con los que más sufren en la vida, los enfermos, los pobres, los excluidos. Y así es como aquel desconcertante Jesús nos reveló a Dios. El reinado de Dios es la venida de Dios con poder. ¿Pero con qué poder? No ciertamente el poder del dominio que genera sometimiento. Todo lo contrario. Como iremos viendo en páginas siguientes, el poder del reino es el poder del respeto, de la tolerancia, de la bondad, del cariño con todos y siempre. Es posible que nos resulte complicado entender lo que acabo de indicar, porque seguramente nadie nos ha explicado que el mayor poder que tiene el ser humano es el poder de su bondad. La bondad, cuando es auténtica y de pura ley, desarma al que se imagina que es más poderoso, por la sencilla razón de que desarma al que se siente seguro en sus ideas, en su cargo, en su fuerza, en su capital, en su presunta honradez, en la fuerza de sus argumentos. La bondad se impone precisamente por su debilidad. No hay nada más débil que el sufrimiento de un niño. Y si el niño que sufre, además de eso, sonríe, en tal caso, y ante semejante bondad, todos los poderes de este mundo se derrumban. Precisamente por esto retomo lo que hace bastantes años dijo el gran teólogo Hans Urs von Balthasar: solo la bondad es digna de fe. Digo, por tanto, que la bondad y no la religión es la fuerza que puede cambiar el mundo. Más aún, afirmo también que la religión puede ser, y con frecuencia, acaba siendo el mayor impedimento para entender el reino de Dios, y por eso mismo, para entender y vivir el Evangelio. La clave de todo este asunto está en que la religión tranquiliza la conciencia de cada uno, pero no acerca y une las conciencias de todos. Por eso es frecuente encontrar ambientes de notable observancia religiosa en los que coexiste con la religión una escandalosa división
y enfrentamientos frecuentes entre las personas.